Prólogo. Hay un momento en la vida en el que el problema ya no es el mundo, sino la forma en la que te miras a ti mismo. No es que no seas capaz. No es que no tengas valor. Es que, poco a poco, aprendiste a dudar de ti. A cuestionarte. A minimizar lo que eres y lo que has logrado. Y casi sin darte cuenta, dejaste de creer en ti. Este libro nace ahí. En ese punto silencioso donde ya no quieres motivación exagerada ni frases vacías. Quieres algo más honesto. Más profundo. Algo que te ayude a reconstruir la confianza desde dentro, sin exigirte ser otra persona. Creer en ti no significa sentirte fuerte todo el tiempo. Significa no abandonarte cuando aparecen el miedo, la duda o el cansancio. Significa dejar de tratarte como tu peor juez y empezar a verte con más verdad y respeto. A lo largo de estas páginas no vas a encontrar promesas irreales. Vas a encontrar reflexiones que incomodan un poco, porque tocan lugares reales. Lugares donde te has hecho pequeño para no fallar. Donde has callado para no molestar. Donde has renunciado antes de intentarlo por miedo a confirmarte que no era suficiente. Aprender a creer en ti es un proceso. No ocurre de golpe. Empieza con una decisión sencilla pero poderosa, dejar de ponerte siempre en duda. Si estás aquí, escuchando estas palabras, no es por casualidad. Es porque una parte de ti ya sabe que merece confiar más en sí misma. Este libro no va a empujarte. Va a caminar contigo, paso a paso, mientras recuperas algo que nunca perdiste del todo. Quédate. Escucha con calma. Puede que en algún momento sientas que este libro no habla en general, sino directamente contigo. Y cuando eso ocurra, presta atención. Ahí empieza todo. Capítulo 1. El origen de la duda. Nadie nace dudando de sí mismo. La desconfianza interior no es natural, se aprende. Se va formando poco a poco, a través de experiencias, palabras escuchadas, silencios prolongados y expectativas que no supiste cumplir o que creíste no cumplir. Creer en ti no dejó de existir de un día para otro. Se fue debilitando con el tiempo. Al principio, la duda aparece como algo pequeño. Una inseguridad puntual. Un miedo a equivocarte. Una comparación incómoda. Nada grave. Pero cuando esas pequeñas dudas no se cuestionan, empiezan a instalarse. Se repiten. Se convierten en hábito. Y un día te descubres pensando que no eres suficiente, sin recordar exactamente cuándo empezó esa idea. Muchas veces la duda nace en la infancia, cuando empiezas a entender que no siempre agradar es posible. Cuando notas que ciertos comportamientos reciben aprobación y otros no. Aprendes a adaptarte. A corregirte. A esconder partes de ti para encajar mejor. Y aunque eso te ayuda a sobrevivir emocionalmente, también siembra una pregunta silenciosa: ¿soy válido tal como soy? Con los años, esa pregunta se transforma en una voz interna. Una voz que opina sobre todo lo que haces. Que anticipa el error antes de que ocurra. Que te frena cuando estás a punto de intentar algo nuevo. No grita. No ataca de frente. Simplemente duda. Y esa forma de duda es peligrosa porque parece razonable. La vida adulta refuerza esa voz. Las comparaciones constantes. Los fracasos que no supiste digerir. Las decisiones que no salieron como esperabas. Cada experiencia se convierte en una prueba más para confirmar la idea de que quizá no eres tan capaz como otros. Y así, sin darte cuenta, empiezas a confiar más en tus miedos que en tu intuición. Creer en ti se vuelve difícil cuando te acostumbras a mirarte solo desde lo que te falta. Desde lo que no lograste. Desde lo que otros hacen mejor.
Empiezas a medir tu valor con reglas externas, cambiantes, imposibles de satisfacer del todo. Y cada vez que no alcanzas ese estándar, la duda se fortalece. Pero hay algo importante que necesitas entender. La duda no es una prueba de incapacidad. Es una señal de sensibilidad, de conciencia, de que te importa hacerlo bien. El problema no es que dudes. El problema es cuando permites que la duda decida por ti. Muchas personas creen que la confianza aparece cuando desaparece el miedo. Pero no funciona así. La confianza se construye cuando actúas a pesar del miedo. Cuando avanzas incluso con dudas. Cuando dejas de esperar sentirte listo para empezar. El origen de la duda también está en cómo te hablas. En ese diálogo interno que repite errores pasados como si definieran todo tu futuro. En esa tendencia a recordar más lo que salió mal que lo que hiciste bien. Poco a poco, esa narrativa se convierte en identidad. Después de un tiempo, ya no dices tengo dudas. Dices yo soy así. Y esa frase es peligrosa, porque convierte algo aprendido en algo que parece permanente. Pero no lo es. Creer en ti no es un rasgo fijo. Es una relación. Y como toda relación, puede dañarse, pero también puede repararse. El hecho de que hoy dudes no significa que no seas capaz. Significa que llevas demasiado tiempo sin reconocerte. Este capítulo no busca eliminar tu duda. Busca que la observes. Que empieces a darte cuenta de cuando aparece, cómo te habla y qué te hace evitar. Porque la duda pierde fuerza cuando deja de ser invisible. Cuando entiendes que no siempre fuiste así. Que hubo momentos en los que confiaste más. En los que actuaste sin pedir permiso interno. En los que te atreviste. Eso significa que esa versión tuya sigue ahí. Aprender a creer en ti empieza por dejar de pelear con tu duda y empezar a comprenderla. No como enemiga, sino como una señal de que hay una parte de ti que necesita ser escuchada, no silenciada. Este es el inicio del camino. No para convertirte en alguien distinto, sino para volver a confiar en lo que ya eres, incluso cuando la voz interna diga lo contrario. Aquí no se trata de eliminar la inseguridad, sino de que deje de dirigir tu vida. Y si hoy estás escuchando esto, es porque una parte de ti ya está cansada de vivir frenada por la duda. Esa parte todavía cree. Aunque sea en silencio. Y desde ahí, desde ese pequeño punto de confianza que aún existe, se puede empezar a construir todo lo demás. Capítulo 2. La voz interna que te debilita. Dentro de ti hay una voz que habla casi todo el tiempo. No la escuchas de forma consciente, pero está ahí, comentando lo que haces, anticipando lo que podría salir mal, recordándote errores pasados justo cuando estás a punto de avanzar. No nació contigo. Se fue formando con los años. Y aunque parece tuya, no siempre juega a tu favor. Esa voz interna no suele ser cruel de manera evidente. No grita. No insulta directamente. Es más sutil. Dice cosas como mejor no, no es el momento, otros lo hacen mejor, y si fallas. Y como suena razonable, le haces caso. Poco a poco, empieza a tomar decisiones por ti. Muchas de las veces que no avanzas, no es porque no puedas, sino porque esa voz ya decidió que no vale la pena intentarlo. Te protege del error, pero también te aleja de la posibilidad. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir desde la prevención, no desde el deseo. Esa voz se alimenta del pasado. De momentos en los que algo no salió bien. De críticas que recibiste y se quedaron grabadas. De comparaciones que te hicieron sentir menos. El problema es que no distingue entre lo que fue y lo que es. Usa experiencias antiguas como si fueran una predicción exacta de tu presente. Con el tiempo, esa voz se vuelve automática. Ya no la cuestionas.
Aparece y asumes que tiene razón. Y cuando eso ocurre, tu confianza se va erosionando sin necesidad de grandes fracasos. Basta con pequeñas renuncias diarias. No decir lo que piensas. No intentar algo que te ilusiona. No confiar en tu criterio. Creer en ti se vuelve difícil cuando tu diálogo interno siempre está buscando razones para frenar. Porque aunque externamente sigas funcionando, por dentro te vas haciendo más pequeño. Lo importante aquí no es silenciar esa voz. Eso rara vez funciona. Lo importante es dejar de confundirla con la verdad. Esa voz no es una autoridad. Es una construcción. Un mecanismo aprendido que intenta evitarte dolor, pero que no sabe cómo llevarte a una vida plena. Muchas personas creen que creer en sí mismas es hablarse de forma positiva todo el tiempo. Pero no se trata de eso. Se trata de hablarse de forma justa. De no exagerar los errores. De no minimizar los logros. De no usar el pasado como condena permanente. Empiezas a recuperar la confianza cuando te das cuenta de que esa voz no siempre tiene la razón. Cuando notas que exagera riesgos y minimiza tus capacidades. Cuando entiendes que no es intuición, sino miedo disfrazado de prudencia. Después de un tiempo, ocurre algo importante. Empiezas a crear un pequeño espacio entre lo que la voz dice y lo que tú decides hacer. Y en ese espacio nace la posibilidad de elegir distinto. No desde la euforia, sino desde la conciencia. Creer en ti no es eliminar la duda, es no obedecerla ciegamente. Este capítulo no busca que te hables bonito de repente. Busca que empieces a escucharte con más criterio. Que notes cuando te estás frenando por costumbre, no por realidad. Que empieces a preguntarte si esa voz te cuida o te limita. Porque el día que dejas de tomar cada pensamiento como un hecho, recuperas algo esencial, la libertad interna. Y desde ahí, poco a poco, empieza a reconstruirse una relación más sana contigo mismo. Creer en ti empieza cuando dejas de atacarte por dentro. Cuando dejas de ser el primer obstáculo en tu propio camino. No necesitas convertirte en tu mayor admirador. Basta con dejar de ser tu juez permanente. Y cuando ese cambio comienza, aunque sea de forma sutil, algo se acomoda. Tu postura interna cambia. Tu forma de decidir se suaviza. Y sin darte cuenta, empiezas a dar pasos que antes no dabas. No porque ya no tengas miedo, sino porque ya no dejas que esa voz decida por ti. Ahí empieza la verdadera confianza. No en el silencio de la duda, sino en tu capacidad de avanzar incluso cuando la duda aparece. Capítulo 3. Cuando dejas de confiar en tu criterio. Hay un punto en el que la duda deja de ser solo una sensación y se convierte en desconfianza hacia ti mismo. Ya no es solo miedo a equivocarte. Es la idea de que tu criterio no es suficiente. De que otros saben más. De que necesitas validación constante para sentirte seguro. Y cuando llegas ahí, creer en ti se vuelve cada vez más difícil. Esta desconfianza no aparece de golpe. Se forma lentamente, a base de experiencias en las que empezaste a cuestionar tus decisiones. Tal vez elegiste algo que no salió como esperabas. Tal vez confiaste en alguien que te falló. Tal vez tomaste un camino que te llevó a un lugar distinto al que imaginabas. Y en lugar de pensar esa decisión no funcionó, empezaste a pensar yo no sé decidir. Ese cambio es clave. Porque deja de tratarse de una acción puntual y pasa a ser una identidad. Cuando dejas de confiar en tu criterio, empiezas a delegar tu poder interno. Preguntas demasiado. Buscas opiniones antes de escucharte. Necesitas confirmación incluso para cosas pequeñas. Y aunque eso parece prudente, en realidad va debilitando tu confianza poco a poco. No es que escuchar a otros sea malo. El problema es cuando usas las opiniones ajenas para anular la tuya.
Cuando eliges lo que otros consideran correcto, aunque por dentro algo no encaje. Cada vez que haces eso, envías un mensaje interno claro: no confío en mí. Con el tiempo, esa dinámica genera desconexión. Te alejas de tu intuición. Dejas de sentir claridad. Y como ya no te escuchas, dependes aún más de afuera. Es un círculo silencioso, pero muy común. Creer en ti no significa acertar siempre. Significa saber que, incluso si te equivocas, puedes manejar las consecuencias. Pero cuando pierdes la confianza en tu criterio, el error se vuelve inaceptable. Se transforma en prueba de incapacidad. Y entonces el miedo a decidir crece. Muchas personas viven atrapadas en esta etapa. No avanzan porque no confían. No confían porque no avanzan. Y el tiempo pasa, reforzando la idea de que quizá no están hechos para decidir por sí mismos. Pero hay algo que necesitas recordar. Has tomado cientos de decisiones en tu vida. Algunas funcionaron. Otras no, y aún así, aquí estás. Eso ya dice mucho más de tu capacidad de lo que crees. El problema no es que te hayas equivocado. Es que dejaste de confiar después del error. Convertiste una experiencia en una conclusión permanente sobre ti. Recuperar la confianza en tu criterio no empieza tomando grandes decisiones. Empieza en lo pequeño. En escuchar lo que sientes. En notar cuando algo no te convence. En permitirte elegir sin pedir permiso interno todo el tiempo. Tu criterio no se fortalece esperando garantías. Se fortalece ejercitándolo. Cada vez que eliges desde la honestidad contigo, aunque no tengas certeza total, estás reconstruyendo esa confianza. Después de un tiempo, algo cambia. Empiezas a reconocerte de nuevo. A sentirte más alineado. A tomar decisiones con menos ansiedad. No porque sepas que saldrán perfectas, sino porque sabes que podrás sostenerlas. Este capítulo no te pide que ignores consejos ni que te vuelvas impulsivo. Te invita a recuperar el equilibrio. A escuchar a otros sin desaparecer tú. A recordar que tu perspectiva también importa. Creer en ti es volver a sentarte en el centro de tus decisiones. Es aceptar que no tienes todas las respuestas, pero sí la capacidad de aprender de lo que elijas. Es dejar de buscar fuera una seguridad que solo se construye dentro. Y cuando empiezas a confiar un poco más en tu criterio, la vida se siente menos pesada. Decidir deja de ser una amenaza y se convierte en una forma de afirmarte. De decir, sin palabras, aquí estoy. Confío en mí, incluso cuando no tengo todo claro. Ahí empieza a recuperarse algo esencial. No la certeza absoluta, sino la confianza suficiente para avanzar sin abandonarte en el intento. Capítulo 5. Cuando empiezas a verte distinto. Hay un momento silencioso en este proceso en el que algo cambia. No ocurre con ruido, no hay aplausos ni señales evidentes. Simplemente un día te descubres reaccionando de otra manera. Antes dudabas, ahora te detienes. Antes te justificabas, ahora observas. Antes te atacabas por dentro, ahora te escuchas. Ese cambio, aunque parezca pequeño, marca un punto de no retorno. Creer en ti no empieza cuando todo sale bien. Empieza cuando, aún sin garantías, decides no traicionarte. Cuando dejas de hablarte como si fueras tu enemigo y comienzas a tratarte como alguien que está aprendiendo. En ese instante tu mirada interior se suaviza y desde ahí todo se reorganiza. Durante años has mirado tu vida desde el filtro de lo que te dijeron que eras. Demasiado tarde, demasiado lento, poco constante, poco valiente. Esas frases no nacieron en ti, pero se instalaron como si fueran tuyas. Ahora estás haciendo algo distinto, estás cuestionando esa voz. No la callas a la fuerza, no discutes con ella, simplemente ya no la tomas como una verdad absoluta.
Y eso incomoda. Porque cuando dejas de verte como el problema, también dejas de tener una excusa para quedarte quieto. Creer en ti implica asumir responsabilidad, no desde la culpa, sino desde el poder. Ya no puedes decir soy así y cerrar la puerta. Ahora sabes que eres más amplio de lo que pensabas. En este punto aparece una sensación extraña, miedo mezclado con claridad. Miedo porque avanzar siempre da vértigo. Claridad porque, por primera vez, empiezas a distinguir lo que realmente quieres de lo que aprendiste a desear para encajar. Empiezas a notar qué decisiones tomas por inercia y cuáles nacen de ti. Tal vez te das cuenta de que llevas años viviendo en automático. Cumpliendo, respondiendo, sobreviviendo. Y no es que estuviera mal, era lo que sabías hacer. Pero ahora algo en ti pide otra cosa. No más ruido, no más prisas, no más vivir para cumplir expectativas ajenas. Pide coherencia. Creer en ti no significa sentirte fuerte todo el tiempo. Significa no abandonarte cuando te sientes débil. Significa quedarte contigo en los días en los que dudas, en los días en los que no sabes, en los días en los que el pasado vuelve a tocar la puerta. Antes huías de esos momentos. Ahora empiezas a habitarlos. Aquí sucede algo importante, dejas de buscar aprobación constante. No porque no te importe nadie, sino porque ya no te pierdes en la mirada del otro. Empiezas a escucharte antes de explicar. A elegir antes de justificarte. A decir no sin sentir que tienes que dar un discurso. Eso cambia tus relaciones. Algunas se fortalecen, otras se tensan, otras simplemente se caen. No porque tú seas peor, sino porque ya no eres el mismo. Y aunque duela, empiezas a entender que no todo lo que se rompe es una pérdida. A veces es espacio que se libera. Este capítulo no trata de grandes logros externos. Trata de algo más profundo, el momento en el que empiezas a respetarte. Respetar tus tiempos, tus límites, tus procesos. Dejar de exigirte resultados inmediatos y empezar a valorar la constancia silenciosa. Creer en ti es permitirte avanzar sin tenerlo todo claro. Es dar pasos pequeños sin despreciarlos. Es reconocer que estás construyendo algo que no se ve todavía, pero que se siente. Una base interna que no depende del aplauso ni del fracaso. Quizá aún no confías plenamente en ti, y está bien. La confianza no aparece de golpe. Se construye cada vez que cumples una promesa pequeña. Cada vez que no te abandonas. Cada vez que eliges actuar desde la honestidad y no desde el miedo. Si has llegado hasta aquí, algo ya es distinto. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tu forma de mirarte está empezando a hacerlo. Y desde esa nueva mirada, lo que viene después ya no se construye desde la carencia, sino desde la posibilidad. Sigue. Aunque no tengas todas las respuestas. Aunque avances despacio. Creer en ti no es un destino, es una práctica diaria. Y hoy, sin darte cuenta, ya la estás ejerciendo. Capítulo 6. El día que dejas de pedir permiso. Llega un momento en el que ya no preguntas tanto. No porque te hayas vuelto frío o arrogante, sino porque algo dentro de ti empieza a ocupar su lugar. Antes necesitabas confirmar cada decisión, buscar señales afuera, esperar que alguien validara lo que sentías. Ahora no. Ahora escuchas, reflexionas y decides. Ese cambio no es visible desde fuera, pero por dentro lo transforma todo. Empiezas a notar que muchas de tus dudas no eran falta de capacidad, sino miedo a equivocarte sin testigos. Miedo a fallar sin una red que amortiguara el golpe. Creer en ti es aceptar que, aunque caigas, sabrás levantarte. No porque seas invencible, sino porque ya no te rompes con facilidad. Durante mucho tiempo confundiste prudencia con parálisis. Pensabas que esperar era madurez, cuando en realidad era desconfianza hacia ti mismo.
Hoy empiezas a distinguir la diferencia. Ya no esperas el momento perfecto, porque entiendes que nunca llega. Actúas con lo que tienes, desde donde estás. Aquí aparece una sensación nueva, libertad. No la libertad idealizada, sino una más real, más obvia. La libertad de elegir aún con miedo. La libertad de decir esto quiero intentar sin garantizar el resultado. La libertad de equivocarte sin convertir el error en una condena personal. Dejar de pedir permiso también significa dejar de explicar tu vida a todo el mundo. Empiezas a reservarte. No desde el secreto, sino desde el cuidado. Entiendes que no todas las personas tienen acceso a tus procesos internos. Que compartir demasiado, a veces, te debilita en lugar de ayudarte. Y eso cambia tu diálogo interno. Ya no te castigas por no cumplir expectativas ajenas. Ya no te reprochas por elegir caminos distintos. Empiezas a medir tu avance con tu propia vara, no con la de los demás. Esa comparación constante, que durante años te drenó la energía, empieza a perder fuerza. Este capítulo marca el inicio de una nueva relación contigo. Una donde confías más en tu criterio, aunque no sea perfecto. Donde entiendes que aprender implica errar. Donde aceptas que nadie tiene un mapa exacto de la vida y que todos improvisan más de lo que aparentan. Creer en ti no te vuelve inmune al miedo. Lo que cambia es la jerarquía. El miedo deja de mandar. Lo escuchas, lo tienes en cuenta, pero no le entregas el volante. Decides avanzar incluso con esa voz temblando en el fondo. Empiezas a notar algo importante, tu energía ya no se dispersa tanto. Antes vivías agotado sin saber por qué. Ahora entiendes que gran parte de ese cansancio venía de sostener vidas que no eran tuyas. Opiniones, expectativas, roles que asumiste para no decepcionar. Al soltar eso, recuperas fuerza. Este proceso no es lineal. Habrá días en los que dudes otra vez, en los que quieras volver atrás, en los que pedir permiso parezca más seguro. Pero algo ya cambió. Ya sabes cómo se siente decidir desde ti. Y una vez que pruebas eso, es difícil olvidarlo. Creer en ti es, en el fondo, un acto de respeto. Es decirte, confío en que harás lo mejor que puedas con lo que sabes hoy. Y mañana, si sabes más, ajustarás. Sin drama. Sin culpa excesiva. Sin autoabandono. Si sigues leyendo, no es casualidad. Estás en una etapa donde ya no te conformas con sobrevivir. Quieres vivir desde un lugar más honesto. Más tuyo. Y aunque todavía no tengas todas las respuestas, ya no necesitas permiso para empezar. Capítulo 7. Cuando empiezas a tratarte con respeto. Hay un punto en el camino en el que te das cuenta de algo incómodo. Te has exigido más de lo que exigirías a cualquiera. Te hablaste con dureza cuando estabas cansado. Te juzgaste cuando estabas aprendiendo. Te castigaste por errores que, vistos con distancia, eran humanos. Creer en ti también implica mirar eso de frente. El respeto propio no llega con grandes decisiones. Llega en lo pequeño. En cómo te hablas cuando fallas. En cómo te permites descansar sin sentir culpa. En cómo empiezas a decir que no sin justificarte demasiado. Al principio se siente extraño, casi egoísta. Luego entiendes que no es egoísmo. Es dignidad. Durante años confundiste valor con sacrificio constante. Pensabas que para merecer algo tenías que agotarte, demostrar, resistir más que los demás. Pero vivir así te fue desgastando por dentro. Te volvió duro contigo y dependiente de la aprobación externa. Ahora empiezas a ver otra forma. Tratarte con respeto es dejar de traicionarte en silencio. Es no aceptar menos de lo que sabes que te hace daño. Es escuchar esa incomodidad interna que antes ignorabas por miedo a incomodar a otros. No se trata de imponerte, sino de no desaparecerte. Este cambio no hace ruido. No hay aplausos. A veces nadie lo nota. Pero tú sí.
Notas que tu cuerpo responde distinto. Que ya no vives tan tenso. Que tu mente descansa un poco más. Porque cuando te respetas, dejas de estar en guerra contigo. También empiezas a revisar tus relaciones. No desde el rencor, sino desde la claridad. Te das cuenta de quién suma y quién drena. De quién te escucha y quién solo te utiliza como apoyo. Y aunque duele aceptar algunas verdades, duele más seguir ignorándolas. El respeto propio te obliga a hacer ajustes. A veces incómodos. A veces solitarios. Pero necesarios. Porque ya no quieres paz aparente por fuera y caos por dentro. Prefieres la incomodidad honesta al bienestar falso. En este proceso, la culpa aparece. Esa voz que te dice que estás cambiando demasiado, que antes eras más accesible, más flexible. Y es verdad. Estás cambiando. Estás dejando de vivir en función de agradar. Estás empezando a vivir en coherencia. Respetarte no te hace mejor que nadie. Te hace más real. Te vuelve responsable de ti. Y esa responsabilidad pesa, pero también libera. Porque ya no esperas que otros te cuiden como tú no te cuidaste durante tanto tiempo. Empiezas a darte lo que antes pedías. Tiempo. Comprensión. Espacio para equivocarte. Paciencia. Y al hacerlo, algo profundo se acomoda. La necesidad constante de reconocimiento externo disminuye. No desaparece de golpe, pero pierde fuerza. Este capítulo no es un final. Es un ajuste interno. Una decisión silenciosa de no volver a tratarte como un problema que hay que corregir, sino como una persona que merece respeto incluso cuando no tiene todo resuelto. Creer en ti no es convencerte de que eres perfecto. Es aceptar que eres suficiente para empezar desde donde estás. Con tus dudas. Con tus miedos. Con tu historia. Y tratarte en consecuencia. Si llegaste hasta aquí, algo dentro de ti ya lo sabe. No quieres seguir siendo tu propio enemigo. Quieres ser tu aliado. Y ese cambio, aunque nadie lo vea, lo cambia todo. Capítulo 8. El silencio donde vuelve tu voz. Hubo una etapa en la que el ruido lo ocupaba todo. Opiniones, consejos, expectativas, comparaciones. Siempre alguien diciendo cómo deberías vivir, qué deberías sentir, en qué momento deberías estar. Y sin darte cuenta, tu propia voz empezó a apagarse. No porque no existiera, sino porque no tenía espacio. Creer en ti empieza cuando te permites el silencio. No el silencio incómodo de la soledad forzada, sino ese espacio interno donde ya no necesitas responder a todo, justificarte por todo, reaccionar a todo. Al principio asusta. Cuando el ruido desaparece, aparecen preguntas que llevabas tiempo evitando. En ese silencio reaparece algo olvidado, tu intuición. No como una certeza absoluta, sino como una sensación clara. Una incomodidad cuando algo no encaja. Una calma extraña cuando algo sí. Durante años la ignoraste porque no era lógica, porque no era aprobada, porque no era rentable. Hoy empiezas a escucharla de nuevo. Este proceso no es inmediato. Estás desacostumbrado a decidir sin referencias externas. Sin likes. Sin aplausos. Sin confirmaciones constantes. Y es normal que dudes. Has vivido mucho tiempo mirando hacia afuera. Mirar hacia adentro requiere práctica y paciencia. Poco a poco empiezas a notar patrones. Te das cuenta de cuántas decisiones tomabas para evitar el rechazo. De cuántas veces dijiste que sí cuando tu cuerpo pedía no. ¿De cuántas veces traicionaste lo que sentías por miedo a quedarte solo? No para castigarte, sino para entenderte. El silencio también te muestra heridas que no cerraron. Emociones que aplazaste. Versiones tuyas que no supiste cuidar. Y aunque duele mirarlas, hay algo sanador en hacerlo ahora. Ya no corres. Ya no te distraes. Te quedas. En ese quedarse aparece una voz más honesta. No grita.
No exige. No promete cosas grandiosas. Solo dice la verdad. Te habla de límites. De deseos simples. De cansancio real. De ganas auténticas. Y cuanto más la escuchas, menos necesitas convencer a nadie. Empiezas a vivir con más coherencia. No porque todo esté claro, sino porque ya no te traicionas tan seguido. Aceptas que algunas decisiones no se pueden explicar bien, pero se sienten correctas. Y por primera vez, eso te basta. Este cambio modifica tu relación con el tiempo. Ya no sientes la misma urgencia por llegar. Dejas de compararte con ritmos ajenos. Entiendes que cada proceso tiene su pulso. Que apresurarte solo para no quedarte atrás te ha llevado muchas veces a lugares que no eran para ti. En el silencio también aprendes a escucharte cuando estás cansado. Antes lo ignorabas. Seguías empujando. Hoy paras. No como rendición, sino como respeto. Descubres que descansar no te hace débil. Te hace lúcido. A veces ese silencio se rompe. Vuelven las voces externas. La duda. La presión. Y está bien. No se trata de eliminar el ruido para siempre, sino de saber regresar a ti cuando aparece. De recordar que tu voz sigue ahí, incluso cuando se pierde entre otras. Creer en ti no significa tener todas las respuestas. Significa confiar en que puedes escucharte incluso cuando no sabes qué hacer. Que puedes sostener la incertidumbre sin correr a esconderte en decisiones ajenas. Este capítulo no te pide que te aísles del mundo. Te invita a no desaparecerte dentro de él. A ocupar tu espacio interno con honestidad. A darte permiso para sentir sin corregirte todo el tiempo. Porque cuando recuperas tu voz, algo se ordena. No fuera. Dentro. Y desde ahí, aunque el camino siga siendo incierto, ya no caminas perdido. Caminas contigo. Capítulo 9. El miedo no se va, pero deja de decidir. Durante mucho tiempo pensaste que creer en ti significaba dejar de tener miedo. Que en algún punto llegarías a una versión segura, firme, intocable. La realidad es otra. El miedo no desaparece. Cambia de lugar. Antes mandaba. Ahora acompaña. Este es uno de los cambios más importantes y menos entendidos. No se trata de volverte valiente todo el tiempo, sino de dejar de obedecer cada impulso de huida. Empiezas a notar que muchas de tus decisiones pasadas no nacían del deseo, sino del temor. Temor a fallar. A decepcionar. A quedarte atrás. A no ser suficiente. El miedo te hizo prudente, sí. Pero también te hizo pequeño. Te llevó a postergar, a conformarte, a elegir caminos que no dolieran demasiado, aunque tampoco te llenaran. Hoy empiezas a mirarlo de otra forma. Ya no como un enemigo, sino como una señal que puedes escuchar sin seguir ciegamente. Cuando el miedo deja de decidir, aparece algo nuevo, responsabilidad. Ya no puedes culparlo de todo. Ya no puedes decir no lo hice porque tenía miedo y quedarte ahí. Ahora sabes que, aun con miedo, puedes elegir. Y eso pesa. Porque elegir implica asumir consecuencias. Este cambio no es cómodo. Hay días en los que preferirías volver a esconderte detrás de la excusa perfecta. Hay días en los que avanzar se siente más agotador que quedarse quieto. Pero algo dentro de ti ya no acepta la parálisis como refugio permanente. Empiezas a reconocer tus miedos con nombre propio. No es miedo a todo. Es miedo a fallar públicamente. Miedo a no cumplir expectativas. Miedo a empezar de cero. Miedo a perder una identidad que, aunque te limita, te resulta conocida. Al ponerles nombre, pierden parte de su poder. También descubres que muchas personas que admirabas no eran más seguras que tú. Simplemente aprendieron a actuar con miedo presente. Dejaron de esperar a sentirse listos. Entendieron que la claridad viene después del movimiento, no antes.
Este capítulo te invita a revisar cuántas veces dijiste no es el momento cuando en realidad querías decir tengo miedo. No para reprocharte, sino para ser honesto. Porque la honestidad es el primer paso para cambiar una dinámica que te ha acompañado durante años. Cuando el miedo deja de decidir, no te vuelves imprudente. Te vuelves consciente. Evalúas, sientes, eliges. A veces aciertas. A veces no. Pero ya no te quedas con la duda eterna de qué habría pasado si te hubieras atrevido. Empiezas a notar algo sutil, el miedo ya no te define. Sigue ahí antes de una conversación importante. Antes de un cambio grande. Antes de exponerte. Pero ya no te frena por completo. Ya no te roba la identidad. Creer en ti es entender que el miedo no es una señal de incapacidad. Es una señal de importancia. Lo sientes porque te importa. Y eso, lejos de ser un problema, es una guía. Este capítulo no promete ausencia de miedo. Promete algo más real. La capacidad de avanzar incluso cuando el miedo camina a tu lado. De no entregarle las decisiones más importantes de tu vida. Y cuando miras atrás, no recuerdas tanto las veces que tuviste miedo. Recuerdas las veces que, aun teniéndolo, elegiste no dejar que decidiera por ti. Ahí empieza a construirse una confianza que no depende de la valentía, sino de la coherencia contigo mismo. Capítulo 10. Cuando dejas de vivir en modo supervivencia. Durante mucho tiempo no estabas viviendo, estabas resistiendo. Cada día era una carrera silenciosa para aguantar un poco más. Resolver lo urgente. Apagar incendios. Llegar al final del día con lo justo. Te acostumbraste tanto a ese ritmo que lo confundiste con normalidad. Con madurez. Con responsabilidad. Vivir en modo supervivencia te enseñó a ser fuerte, pero también te robó sensibilidad. Te volvió reactivo. Siempre alerta. Siempre anticipando problemas. Incluso en momentos tranquilos, tu cuerpo no descansaba. Estabas esperando que algo saliera mal. Y así, poco a poco, la vida se fue convirtiendo en una tarea que había que cumplir. Creer en ti marca el inicio de un cambio profundo. Empiezas a darte cuenta de que ya no todo es una amenaza. De que no necesitas estar en guardia todo el tiempo. De que puedes bajar los hombros, soltar la mandíbula, respirar sin urgencia. Al principio cuesta. La calma se siente extraña cuando llevas años en tensión. Salir del modo supervivencia no significa que desaparezcan los problemas. Significa que dejas de enfrentarlos desde el agotamiento permanente. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. A pensar con más claridad. A elegir mejor tus batallas. A aceptar que no todo merece tu energía. Este cambio se nota primero por dentro. Te das cuenta de que ya no te despiertas con el mismo peso en el pecho. Que tu mente no corre tan rápido apenas abres los ojos. Que puedes disfrutar pequeños momentos sin sentir que estás perdiendo el tiempo. Y eso, para alguien que vivió mucho tiempo sobreviviendo, es revolucionario. También empiezas a cuestionar hábitos que antes dabas por hechos. Trabajar sin parar. Decir que sí a todo. Postergar el descanso. Vivir siempre para después. Empiezas a entender que ese después nunca llegaba porque siempre estabas sobreviviendo al presente. Salir de ese modo implica tomar decisiones incómodas. Reducir exigencias. Poner límites. Aceptar que no puedes con todo. Y aunque al principio aparece la culpa, algo dentro de ti sabe que seguir igual ya no es opción. Tu cuerpo lo pidió durante años. Tu mente también. Empiezas a redefinir lo que significa estabilidad. Antes era aguantar. Ahora es sostenerte sin romperte. Antes era cumplir. Ahora es estar en paz con lo que haces. Antes era no fallar. Ahora es no abandonarte. Este proceso te devuelve algo que habías perdido, la capacidad de disfrutar sin miedo. Reír sin pensar en lo que falta.
Descansar sin justificarlo. Estar presente sin sentir que deberías estar en otro lado. No siempre lo logras, pero cada vez ocurre más seguido. También cambia tu relación con el futuro. Dejas de verlo como una amenaza constante. Ya no piensas solo en prevenir desgracias. Empiezas a permitirte imaginar escenarios buenos sin sabotearlos mentalmente. Entiendes que esperar lo peor no te protegía, solo te cansaba. Vivir deja de ser una carrera contra el tiempo y se vuelve un proceso que puedes habitar. No perfecto. No libre de problemas. Pero más humano. Más respirable. Más tuyo. Creer en ti no es confiar en que nada malo pasará. Es confiar en que, pase lo que pase, no necesitarás destruirte para salir adelante. Que no hace falta vivir al límite para ser valioso. Que no tienes que demostrar fortaleza todo el tiempo. Este capítulo marca un punto importante. El momento en el que dejas de sobrevivir por inercia y empiezas a vivir con intención. Donde entiendes que cuidarte no es un lujo, es una necesidad. Que bajar el ritmo no es rendirte, es elegirte. Y aunque a veces el viejo modo supervivencia intente volver, ya sabes reconocerlo. Ya sabes cómo se siente vivir en paz relativa. Ya sabes que existe otra forma. Y una vez que lo sabes, aunque el camino siga siendo exigente, ya no aceptas vivir permanentemente en estado de emergencia. Aquí no termina el proceso. Pero aquí cambia el tono. Ya no avanzas solo para aguantar. Avanzas para vivir. Y esa diferencia, aunque silenciosa, lo transforma todo. Capítulo 11. Aprender a soltar sin sentir que pierdes. Soltar siempre te pareció una derrota. Como si dejar ir fuera aceptar que no pudiste, que no fuiste suficiente, que fallaste en sostener algo que debía mantenerse. Por eso aguantaste más de la cuenta. Relaciones agotadas. Expectativas irreales. Versiones tuyas que ya no existían, pero que seguías defendiendo por costumbre. Creer en ti cambia esa mirada. Empiezas a entender que soltar no es rendirse. Es reconocer cuando algo dejó de sumar. No todo lo que se rompe fracasa. Algunas cosas simplemente cumplen su ciclo. Y quedarte aferrado a ellas no las honra, te desgasta. Este aprendizaje duele porque toca el apego. Esa necesidad de controlar resultados, personas, procesos. Soltar implica aceptar que no todo depende de ti. Que hay finales que no se negocian. Que insistir no siempre es amor, a veces es miedo a quedarte solo. Al principio, soltar genera vacío. Y ese vacío asusta. Porque durante mucho tiempo te definiste por lo que sostenías. Por lo que hacías. Por lo que esperaban de ti. Cuando eso cae, aparece la pregunta incómoda, ¿quién soy sin todo esto? No hay una respuesta inmediata. Y no pasa nada. El vacío no está para llenarse rápido. Está para escucharse. Para darte cuenta de cuánto espacio ocupabas con cosas que ya no te representaban. De cuánta energía gastabas intentando mantener algo que se caía solo. Soltar también es dejar de pelear con el pasado. No para justificarlo, sino para dejar de revivirlo. Te das cuenta de que recordar no siempre es sanar. A veces es reabrir heridas por costumbre. Empiezas a elegir cuándo mirar atrás y cuándo seguir caminando. Este capítulo te enfrenta a una verdad difícil, no todo merece ser salvado. Hay batallas que te roban más de lo que te dan. Y reconocer eso no te hace débil. Te hace honesto. Contigo. Con tu presente. Cuando sueltas, algo se reacomoda. No de inmediato. Primero hay incertidumbre. Dudas. Nostalgia. Pero luego aparece ligereza. Una sensación sutil de descanso. Como cuando dejas una carga que llevabas tanto tiempo que olvidaste que pesaba. Empiezas a notar que no perdiste tanto como creías. Algunas cosas que soltaste no eran tan tuyas. Eran expectativas ajenas, roles impuestos, promesas hechas desde la culpa.
Al dejarlas ir, recuperas partes de ti que habías descuidado. Soltar no significa cerrar el corazón. Significa dejar de aferrarte a lo que ya no te cuida. Aprender a decir basta sin sentir que te traicionas. Entender que la permanencia no siempre es sinónimo de valor. Este proceso te devuelve algo importante: espacio. Espacio mental, emocional, vital. Y en ese espacio empiezan a aparecer nuevas posibilidades. No forzadas. No urgentes. Simplemente posibles. Creer en ti es confiar en que no necesitas retenerlo todo para estar bien. Que puedes soltar y seguir siendo tú. Que dejar ir no te vacía, te ordena. Que a veces perder es la forma más honesta de empezar de nuevo, sin cargar con lo que ya no te corresponde. Y aunque todavía duela soltar algunas cosas, ya no te juzgas por hacerlo. Sabes que no todo lo que termina te resta. Algunas despedidas, aunque silenciosas, son el acto más grande de respeto hacia ti mismo. Capítulo 12. La paz no llega cuando todo se arregla. Durante años esperaste un momento ideal. Pensaste que la paz llegaría cuando resolvieras ciertos problemas, cuando cerraras etapas pendientes, cuando tu vida estuviera más ordenada. Te dijiste que primero había que arreglarlo todo. Que después vendría la calma. Ese después se fue moviendo cada vez más lejos. Creer en ti te obliga a enfrentar una verdad incómoda. La paz no llega cuando todo se arregla, porque nunca todo está completamente arreglado. Siempre hay algo pendiente. Algo que mejorar. Algo que duele. Esperar a que desaparezca para estar en paz es posponer la vida. Este capítulo marca un cambio profundo. Empiezas a entender que la paz no es ausencia de conflicto, sino otra forma de relacionarte con él. No se trata de eliminar los problemas, sino de dejar de vivir atrapado en ellos. Dejar de rumiar. Dejar de pelear mentalmente con lo que ya está pasando. Al principio cuesta aceptar esta idea. Porque una parte de ti cree que estar en paz sin tener todo resuelto es conformismo. Es bajar la guardia. Es rendirte. Pero no. Es madurez emocional. Es darte permiso para no estar siempre en tensión. Empiezas a notar que puedes respirar aún con temas abiertos. Que puedes disfrutar momentos simples sin sentir culpa. Que puedes estar bien hoy, aunque mañana todavía haya cosas por resolver. Y eso no te hace irresponsable. Te hace humano. La paz aparece cuando dejas de exigirte control total. Cuando aceptas que no todo depende de ti. Que hay procesos que necesitan tiempo. Personas que no cambiarán. Situaciones que no tendrán cierre perfecto. Y aún así, la vida sigue. Este cambio transforma tu energía. Dejas de gastar fuerzas intentando anticiparlo todo. Dejas de vivir en un estado constante de vigilancia emocional. Empiezas a elegir en qué sí vale la pena involucrarte y en qué no. Aprendes a soltar la obsesión por el resultado. La paz también llega cuando bajas el diálogo interno. Cuando dejas de juzgar cada pensamiento. Cuando no conviertes cada error en una sentencia. Empiezas a tratarte con más compasión, no desde la indulgencia, sino desde la comprensión. Este capítulo no te invita a ignorar tus problemas. Te invita a no convertirlos en tu identidad. A entender que tu vida es más amplia que tus conflictos actuales. Que puedes sentir calma incluso en medio de la incertidumbre. Poco a poco, la paz deja de ser un destino y se vuelve una práctica. Un ajuste diario. A veces frágil. A veces interrumpido. Pero real. Aprendes a regresar a ella cuando te pierdes, sin castigarte. Creer en ti es aceptar que no necesitas tener todo bajo control para estar bien. Que puedes sostener la incompletud sin romperte. Que la tranquilidad no se conquista resolviendo la vida, sino habitándola con menos resistencia. Y cuando dejas de esperar a que todo se arregle, algo se libera. Empiezas a vivir ahora. No cuando todo mejore. No cuando todo encaje. Ahora.
con lo que hay, con lo que eres. Y sorprendentemente, ahí, en medio de lo imperfecto, la paz empieza a aparecer. Capítulo 13. Dejar de compararte para empezar a vivir. Compararte fue durante mucho tiempo una forma silenciosa de castigarte. Mirabas la vida de otros y sentías que ibas tarde, que te faltaba algo, que habías tomado decisiones equivocadas. Aunque no lo admitieras, esa comparación constante iba erosionando tu confianza poco a poco. Creer en ti implica reconocer cuánto daño te hizo vivir midiendo tu camino con la regla de los demás. Cada persona avanza con condiciones distintas, historias distintas, heridas distintas. Compararte sin tener en cuenta eso nunca fue justo. Pero aún así lo hiciste. Porque necesitabas referencias externas para saber si ibas bien. La comparación se volvió automática. No necesitabas pensarla. Bastaba una imagen, una conversación, una noticia. Y de inmediato aparecía la sensación de atraso, de insuficiencia, de haber fallado en algún punto que no sabía señalar con claridad. Este capítulo te invita a detener ese impulso. No a eliminarlo por completo, porque no es realista, sino a no creerle todo. A darte cuenta de que la mayoría de lo que comparas es una versión editada de la realidad. Momentos elegidos. Éxitos visibles. Sonrisas estratégicas. Nadie muestra sus dudas a tiempo completo. Cuando dejas de compararte, recuperas energía. Mucha. Energía que antes se iba en observar vidas ajenas, ahora vuelve a la tuya. Empiezas a preguntarte qué quieres tú, no qué deberías querer. ¿Qué ritmo te sirve, no cuál parece más admirable desde fuera? También empiezas a reconciliarte con tu edad, con tu historia, con tus tiempos. Entiendes que llegar más tarde a algunas cosas no te hace menos válido. Te hace distinto. Y esa diferencia, lejos de ser un defecto, es parte de lo que te vuelve único. Compararte te mantenía en un estado de insatisfacción constante. Siempre había alguien más avanzado. Siempre faltaba algo. Al salir de esa dinámica, descubres que muchas cosas que ya tenías no las estabas disfrutando. Porque estabas ocupado mirando hacia otro lado. Este proceso no es inmediato. Hay días en los que vuelves a caer en la comparación. Entras a una red social y sin darte cuenta te mides. Te juzgas. Te achicas. La diferencia ahora es que lo notas. Y cuando lo notas, puedes parar. Empiezas a construir criterios propios. Tu idea de éxito. Tu idea de paz. Tu idea de progreso. Ya no necesitas que encajen con la de los demás. Te permites cambiar de opinión sin sentir que estás retrocediendo. Dejar de compararte también mejora tu relación con otros. Dejas de verlos como competencia. Como amenaza. Como espejo incómodo. Empiezas a verlos como personas con procesos propios, no como métricas que te evalúan. Creer en ti es entender que tu camino no necesita parecerse a ninguno para ser válido. Que no estás tarde en tu vida. Estás donde estás. Y desde ahí puedes construir algo honesto, sin la presión constante de estar alcanzando a nadie. Este capítulo no te promete que nunca volverás a compararte. Te promete algo más real. La capacidad de regresar a ti cuando lo haces. De recordar que tu vida no es una carrera contra nadie. Que no hay un reloj universal marcando retrasos. Y cuando sueltas la comparación, aparece algo simple y poderoso. Presencia. Estás más aquí. Más atento a lo que sí ocurre. Más agradecido por lo que tienes. Menos atrapado en lo que falta. Ahí, sin ruido externo, sin mediciones constantes, empiezas a vivir desde un lugar más tranquilo. Más auténtico. Más tuyo. Y eso, aunque no se vea desde fuera, es uno de los mayores actos de libertad que puedes darte.